Bueno, ya lo habíamos anunciado, estamos con Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Él es abogado, doctor en filosofía política en la Universidad de Heidelberg, Alemania, columnista de los diarios financieros y El Mercurio, autor de La fatal ignorancia del 2009 y Intervencionismo y miseria del 2012. Lo dije en español para no delatar mi mal inglés. ¿Cómo estás, Axel? Gusto saludarte con el pitutito para arriba, eso es. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, la última vez que te vi ahí en el programa El Informante, con un ataque bastante destemplado del vicepresidente de la CUT, que la verdad que le dan una tribuna a la CUT que no, de verdad no representa la cantidad de trabajadores que hay en Chile. Y esto a raíz de todo lo que se viene por el tema de la sindicalización y obligar a la gente a sindicalizarse, ¿no es cierto?, a formar parte de estos gremios. Lo vi en una línea totalmente distinta a la línea tuya, pero con una suerte de ataque personal. ¿Qué pasa que cuando las personas que son liberales defienden su idea, reciben ataques tan fuertes? Yo no lo entiendo, porque si está en un foro donde hay debate, como que se pasan para la cosa más personal, más que debatir la idea, ¿no? Bueno, él después se disculpó por la forma en cómo había hablado, pero la verdad de las cosas es que al final lo que trasunta todo eso es la intolerancia que va destruyendo la amistad cívica, porque una cosa es que uno tenga una idea distinta a otro, y otra cosa es agredir a la persona por el hecho de tener una idea que no coincide con lo que uno piensa. Y al final eso es no creer en la libertad, al final eso es maltratar la libertad de expresión que es una de las más fundamentales que tenemos los seres humanos, y que hemos luchado durante generaciones por mantenerla y conseguirla, ¿no es cierto? Se ejerce respetando a la otra persona. Se puede ser fuerte en los argumentos y se puede ser duro en el diálogo, pero no se puede, a mi juicio, atacar a la persona o tratarla de manera, especialmente si no hay ninguna provocación. Entonces a mí me parece que ese estilo no es particular solo de él, es de una serie de personajes que están en la discusión pública, política y académica en Chile. Ese es un estilo bastante poco civilizado y al final saca adelante al país, promueve la causa de los trabajadores, tratar mal a la gente, agredirla, que supuestamente es lo que debiera estar preocupada la gente que está en la CUT. Me parece que no. Entonces al final yo creo que él se dio cuenta que cometió un error y yo espero que en el futuro obviamente rectifique ese tipo de conducta, no solo conmigo, sino con cualquier persona que tenga una opinión diferente, te fijas tú y quiera intercambiar ideas con él, porque del diálogo y el debate vive la democracia, y cuando uno reemplaza el diálogo y el debate por descalificación, entonces está destruyendo la democracia. ¿Cuál es el problema, Axel, y te voy a llevar a un tema más profundo, directo, que tiene el liberalismo, los modelos de libertad en general, para ganar en el debate? Porque tienen el apoyo de las cifras, tienen el apoyo de la realidad concreta. Tú empiezas a analizar hoy día que está en discusión los tipos de modelos, porque yo creo que eso es lo que está en discusión con toda esta reforma, ¿no? Uno empieza a ver modelos, por ejemplo, socialistas, el modelo típico socialista, donde el Estado es muy grande y todo lo más, y empieza a estudiar la historia del mundo, y en todos los casos ha sido un fracaso, en todos los casos. Algunos van a nombrar algunos países de Europa, pero que la plata la generaron con otro modelo. La gastaron con el modelo socialista, pero la consiguieron con otro modelo. Y los que defendemos esta posición, porque creemos que es lo mejor para el país, no porque defendamos posiciones particulares de un empresario en particular, que ese es el gran forma que tienen de atacar a los que defienden este modelo. Yo personalmente no represento a ningún empresario, ni menos a los empresarios corruptos, ni menos a los empresarios abusadores. Sin embargo, teniendo el poder de las cifras, de los resultados, no somos capaces de convencer de la validez de las ideas que defendemos. Tú que eres un filósofo, explícame a dónde se comete el error.
Mira, lo que pasa es que nuestro trabajo, los que creemos en la libertad, es mucho más difícil que el trabajo de los que no creen en la libertad. De hecho, si tú examinas la historia de la humanidad, ha sido y sigue siendo en buena medida la historia de la tiranía, la opresión, del genocidio, de la dictadura y el abuso. Esa es la historia de la humanidad durante prácticamente toda la existencia del ser humano, también en las formas más civilizadas. Fuimos simplemente oprimidos por quien gobernaba. La libertad es una cosa moderna, es una cosa nueva. Y empieza a desarrollarse, bueno, no, uno puede empezar a argumentar incluso desde los clásicos, pero empieza a desarrollarse con más fuerza en la Inglaterra probablemente del siglo XVII en adelante, con la Revolución Gloriosa y todo eso, y tiene su mayor cristalización en la independencia de Estados Unidos. Entonces, parece ser que hay una tendencia en el ser humano a preferir, como decía Tocqueville, la igualdad en la servidumbre a la desigualdad en la libertad. Y por otro lado, el discurso de hacerse responsable por su propia existencia, obviamente que es un discurso que requiere una cierta estructura ética y una cierta aceptación que es menor que la que puede tener un discurso donde uno le dice a la gente, oigan, yo me voy a hacer cargo de sus problemas, usted no se preocupe nunca más. Si al final lo que estamos buscando es el paraíso, si al final todo lo que fue el marxismo, por ejemplo, fue nada más que una doctrina que lo que ofreció fue el paraíso, pero no lo ofreció al otro lado, lo ofreció aquí en la tierra. Eso es lo que hizo el marxismo. Aquí están los buenos, allá están los malos, y después va a venir el paraíso de los más de 1000 años, y todo eso está en la doctrina marxista. Entonces, hay algo en el espíritu humano que busca esa situación también. Sí, pero cuando tú al ser humano que es racional le demuestras es que no es racional. que esa oferta de paraíso no resultó, uno debería tener argumentos sólidos para poder, como que se llama, demostrar que están equivocados. No, es que hasta cierto punto, pero el ser humano, como decía David Hume, el filósofo escocés, el ser humano es más bien, la razón es esclava de las pasiones, entonces al final el ser humano se mueve mucho más por emociones. Entonces, estas cosas utópicas, románticas, en fin, las cosas más bien de gestas heroicas y vamos a convertir el mundo y transformarlo, que es lo que moviliza a tanta gente, desde los socialistas más radicales hasta los musulmanes más radicales, se mueven por el mismo anhelo utópico. Es algo que habla de una cierta cualidad y característica del espíritu humano. Entonces nosotros llegamos a decir, mira, cálmate, analicemos las cosas con prudencia, con calma. Acá hay límites de lo que podemos hacer. La realidad no te permite cambiar las cosas de esta forma. La pobreza no tiene una solución de la noche a la mañana. Los problemas sociales no se pueden resolver de la noche a la mañana. Hay caminos, es difícil, hay que hacerlo con cuidado. Hay incentivos que hay que digamos, procurar para que las cosas funcionen. Todo eso la gente no lo quiere oír, especialmente la gente más joven, ¿no? No, las cosas tienen que cambiarse de manera revolucionaria y ya. Y eso es una especie de constante en la historia humana, tú lo ves una y otra vez, pues, y es lo que ha llevado a todos estos líderes y caudillos al éxito. Estamos conversando con el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Axel Kaiser, columnista del diario El Mercurio, una de las jóvenes promesas del liberalismo en Chile, con una idea muy clara, y tenemos hartas consultas que hacerle. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Bueno, aprovechemos que está nuestro invitado aquí, que se nos va a ir después de la primera hora, para que comentemos un poco lo que está pasando en Chile, Axel. ¿Para dónde vamos? La pregunta que hacía don Francisco, ¿qué pasa en Chile? La pregunta que te hago yo, ¿para dónde vamos realmente? En este minuto, el rumbo que ha tomado Chile, Argentina, para allá vamos. Vayan a Argentina, analicen el proceso de deterioro que sufrió ese país, que fue uno de los más ricos del mundo, cuando se deshizo de sus instituciones republicanas liberales, y para allá vamos a ir. ¿Y sabes por qué? Y esto no es exagerado, esto es, nosotros en nuestra historia fuimos lo mismo y peor todavía. Esto es muy simple. Cuando tú abres la caja de Pandora de que todo el mundo tiene derecho a vivir gratis, derecho a todo tipo de cosas, desde educación superior gratuita hasta todo tipo de beneficios. Hasta las cuentas, me contaba un economista, que son todos subvencionados. Pero evidente, porque si tú abres un derecho para una cosa, ¿por qué no haber derecho para todo lo demás? De hecho, los distintos grupos tienen necesidades también diferentes. Por ejemplo, una persona que es mayor no le interesa que la educación superior sea gratuita si él no va a ir a la universidad. Probablemente le va a interesar que el transporte público sea gratuito o que, digamos, tener una vivienda que sea gratuita, ese tipo de cosas. Entonces, lo que pasa es que cuando tú degeneras el rol del Estado y el rol del gobierno, que es proteger nuestros derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la propiedad, punto, eso es fundamentalmente, se empieza a convertir el Estado en una piñata.
a la cual todo el mundo quiere pegarle un palo para agarrar, partiendo por los políticos que controlan el gobierno, como lo hemos descubierto ahora hace poco, ¿no es cierto?, en todos estos escándalos. Entonces empiezan a repartirse privilegios, beneficios a los distintos grupos de interés. La sociedad se politiza en el mal sentido de la palabra, empiezan las competencias entre los distintos grupos y los conflictos sociales. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una elección, los distintos grupos se juegan la vida. ¿Por qué? Porque su subsistencia depende de que lo que los políticos les están regalando. Ahora, para poder financiar todo esto tienes que seguir subiendo los impuestos. La alza de los impuestos te afecta a la inversión. La baja de la inversión genera desempleo. Entonces el Estado tiene que salir y saca más programas para cubrir el desempleo, que los tiene que financiar con más impuestos. Y cuando ya los impuestos no le alcanzan, lo que hacen es empezar a endeudar al país. Endeudan al país, se rompen los equilibrios macroeconómicos, sube el riesgo país, las inversiones se espantan, te cobran más por conseguir crédito, el desempleo empeora más todavía, la pobreza aumenta, después empiezan a imprimir plata, empiezan a generar inflación, suben los precios y al final tienen una situación de corrupción más o menos generalizada, de mal desempeño económico, de frustración de los proyectos de vida de las personas y de pérdida de dignidad y moralidad, que es lo peor de todo, porque a la gente se le priva por esta vía de la posibilidad de pararse sobre sus propios pies y no depender de lo que un político le va a regalar de una elección a otra. Esto es lo que tiene arruinado a Argentina, por ejemplo. Para allá vamos, no les quepa la menor duda. Si esta lógica en Chile sigue avanzando, se sigue instalando, de aquí a un par de décadas, o antes incluso, vamos a tener un país destruido. No vamos a tener el país que conocimos estos últimos 30 años. Y la gente tiene que entender esto de una buena vez. Yo te entiendo perfectamente y de alguna forma en programas anteriores también he dicho que creo que Chile va hacia una Argentina. Pero ¿cuál es la autocrítica que tú le haces al modelo liberal? Porque efectivamente el modelo no es capaz de autorregularse solo, porque la libertad total te produce, por ejemplo, acumulación excesiva de la riqueza, que en sí no creo que sea malo. Lo que sí es cuando se empieza a una persona a ser dueña de muchas empresas de una misma industria, se genera lo que se llama el monopolio. Y eso sí que es malo para el mundo. Todo lo que sea concentración de riqueza, todo lo que sea concentración de poder, es malo para un modelo de libertad. Entonces hay que hacer un mea culpa, porque uno no puede taparse los ojos y decir, mira, efectivamente pasamos de un ingreso per cápita de $1.000 a $23.000, ha disminuido como nunca en la historia de este país la pobreza, nunca en un periodo había disminuido de esta forma. O sea, hay una serie de logros que efectivamente hay que reconocerlo porque están ahí a la vista. Sin embargo, la gente y la gente se siente como la señora anterior que escribió, por ejemplo, con estos pequeños abusos, con estas pequeñas cosas, se siente como abusada por el poderoso. ¿Hay algún mea culpa que tú hagas? Mira, no sé mea culpa porque yo no soy responsable de que exista este sistema tampoco, pero yo celebro que sea porque nos ha hecho el país más rico y más próspero en todo sentido, social, económico y político de la historia de América Latina, quiero decirlo. De América Latina, de la historia, nunca ha habido un país más próspero, con más movilidad social, con menos desigualdad y, digamos, con mejores indicadores económicos que el Chile de hoy. América Latina, ¿de acuerdo? Eso es lo que a ese barrio pertenecemos y eso nos comparamos. ¿Menos desigualdad también? En desigualdad, evidente, nosotros en desigualdad estamos... No desde el punto de vista de la disminución de la desigualdad intergeneracional de los últimos 30 años, a eso me estoy refiriendo. Puede haber habido periodos en que Haití era más igual y tal vez hoy día más igual que Chile incluso, pero nadie quisiera vivir en Haití en lugar de Chile, ¿no es cierto? Bueno, y Cuba también es mucho más igual que... y Cuba, claro. Pero a lo que voy yo es que, a ver, si tenemos problemas de concentración de riqueza que son perjudiciales para los consumidores y para los trabajadores, para la gente que trabajamos en el fondo, lo más probable, y esto te lo muestra la literatura económica, es por las regulaciones que el Estado ha puesto. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres entrar al mercado, se te viene encima el Servicio de Impuestos Internos, se te viene encima la Inspección del Trabajo, se te vienen encima todas las agencias del gobierno y te hacen la vida imposible con la cantidad de regulaciones. Hace poco te cuento una historia, me contaba una persona que quería traerse una heladería, helados de Austria, súper orgánicos, naturales, ultra. Me contaba todos los problemas que le han puesto para poder vender los helados acá. ¿Y por qué?
porque hay una serie de regulaciones y fiscalizadores que al final lo que están haciendo es cerrar la competencia para los que venden esas porquerías de helado, ¿no es cierto?, que conocemos todos, que son súper insanos, vendan sin mayores problemas. ¿A quién benefician esas regulaciones? Al consumidor no, benefician a los que ya están instalados. Ahí tienen un problema, por ejemplo, el tema de las farmacias y los medicamentos que no se pueden vender en supermercados. ¿Quién le prohíbe a los supermercados vender medicamentos si no es el Estado? Es el Estado, son los gobiernos, son los políticos los que hacen esas normas. Entonces, ¿qué pasa? Los precios son más altos, las farmacias se pueden coludir, sí, pero estás viendo la parte linda del plato. No, a ver, pero... Te voy a hacer de abogado del diablo, porque también por falta de regulación se produce que las farmacias se coluden. No pues, estás completamente equivocado. A ver. Si tú desregularas para que los supermercados pudieran vender medicamentos, las farmacias no se podrían coludir. O se tendrían que coludir con todos los supermercados de Chile, lo cual es mucho más difícil. ¿Me entiendes tú o no? La literatura sobre monopolios en esta materia es súper clara. Y viene ya desde hace muchas décadas, especialmente los 70, en que empiezan las desregulaciones en Estados Unidos. Está bien, pero y la literatura lo que te muestra, empírica, esta es el estudio, el estudio de los casos, esto no es la teoría, esto es cómo ha funcionado la cosa. Es que es mucho más fácil formar monopolios, y los monopolios se forman, salvo los monopolios naturales, que son otro caso, casi siempre, por regla general, producto de que hay barreras a la entrada, a la competencia que ha puesto el Estado. Si solo el Estado puede poner barreras a la entrada, nadie más. Ya, está bien. Es que bueno, salvo que el dueño de la empresa tenga un equipo de matones que te vaya, también puede ser así. Pero... Si yo estoy de acuerdo contigo, si yo también estudio economía, entonces entiendo cómo funciona esto. Lo que te quiero decir es que una vez que instalado, por ejemplo, ya, tú vas a sacar el caso de la farmacia, pusiste inteligentemente el caso de los supermercados, que era una apertura para que pudieran venderse los productos y hubiese mayor profundidad en la competencia. Pero tenemos el caso de los pollos. En Chile no hay prohibición de poner de producir pollo. Sin embargo, se logra encontrar que entre los productores se ponen de acuerdo. Pero hay que analizar bien el mercado de los pollos. Yo no sé, porque no me he metido a estudiar el caso, las regulaciones que existen primero, desde el punto de vista sanitario y todo lo demás, para abrir una empresa que se dedica a producir pollo. Y segundo, si hay algún tipo de prohibición para importar pollos de otros países, lo cual podría ser el caso, no lo sé. Pero si es así, evidentemente que hay un problema de regulación que impide que haya más competencia. Ahora, suponiendo que no es así, a ver, cuando se producen esos casos, que son poco difíciles, no es muy fácil sostenerlos porque el incentivo del que supuestamente se coludió siempre bajar el precio para hacerse el margen. Pero suponiendo que es así, ¿qué significa eso? Significa que tú tienes que tener sanciones ex post para la gente que comete ese tipo de actos. Tienes que sancionarlo, pero a mí lo que me sorprende de toda la argumentación... Bueno, eso es lo que te digo yo, a eso no, me refiero. Pero es que... Pero sanciones de verdad, pues no mandarlo a hacer clases de ética. Pero si de eso eso es lo que estoy diciendo, tienen que ser sanciones de verdad. Lo que quiero decir es que a mí lo que me sorprende de toda esta discusión siempre es que la gente supone que hay un sistema en el cual todos se van a comportar como ángeles y no van a haber abuso. Entonces, si cambias el sistema de libertad... por otro, estatista, tipo lo que sea, argentino, lo que sea, la gente no va a abusar más y lo que ocurre es todo lo contrario. Al final los abusos son muchísimos más porque la concentración de poder es mucho más grande. Cuando tú cierras la competencia, tienes un par de grupos que manejan todo y ya el non plus ultra, la concentración de poder y el abuso y aplastar la libertad de las personas y los derechos de las personas es el Estado socialista que controla absolutamente todo. ¿No es cierto? O sea, tú en el fondo me estás queriendo decir que el mercado es capaz de solucionar todo. No, te estoy diciendo todo lo contrario. A ver, primero... No, me estás diciendo libertad total. No. Total, a ver, ¿qué es la libertad? Menos regulaciones. Pero que partamos por una definición básica. La libertad son límites. La libertad por definición es una regulación. Si yo tengo una sociedad de personas libres, sociedad, no una persona como Robinson Crusoe en la isla, significa necesariamente que todos tienen que actuar bajo la regla número 1 de respetar los derechos del prójimo. Esa es la regla número 1 de la libertad. Si sin eso no puede existir libertad. O yo puedo decir soy libre y puedo matar a toda la gente que está acá en esta sala. Eso no es libertad. Eso es destruir la libertad. Entonces, la libertad, por definición, es un límite a la conducta de las personas. Y es la forma más civilizada que hemos conocido los seres humanos interrelacionarnos. Durante siglos nos relacionamos a punta de palos, masacrándonos, tratando de quitarle al prójimo lo que tenía, ya sea la mujer, a sus propiedades, por la vía del asesinato. Y
hay un profesor de Harvard, Steven Pinker, que tiene todo un estudio sobre el declive de la violencia en el mundo, en la historia mundial. Una de las razones que Pinker da por las cuales la violencia en el mundo ha disminuido de manera sistemática y radical es por el libre comercio y la libertad de intercambio. ¿Por qué? Porque desde el minuto en que tú intercambias con alguien, a ti te conviene que esa persona le vaya bien. No te conviene a ti, si eres exportador de algún producto, que tus compradores en China o en otro país, ¿no es cierto?, se vayan a la miseria o vayan a guerra y todo lo demás. No te conviene. Por eso se dice que el comercio internacional además fomenta la paz internacional, lo cual hay algo de cierto en eso. Pero lo que te quiero decir es que el abuso, tú mismo lo dijiste, el abuso hasta cierto punto es parte de la naturaleza humana. Da lo mismo el sistema que tú tengas. O en la Rusia de Stalin no había abuso. Entonces, lo que tienes que tener es un conjunto de reglas que sancionan a los que abusan. Es lo mismo que el fútbol. En el fútbol se cometen fouls todo el tiempo. Todos los jugadores cometen fouls. No hay ni uno que no tenga fouls, pero hay tarjeta amarilla, roja, suspensión, todo lo demás. Como le pasó a Suárez por morder a este jugador en el Mundial, ¿ya? Que fue bien drástico el castigo. Entonces, a nadie se le ocurre decir, mira, el fútbol es un pésimo juego, todo hay que terminarlo y eliminarlo porque la gente comete fouls. No, a nadie se le ocurre decir eso. Los futbolistas, igual que todos nosotros, somos personas que en algún determinado minuto podemos cometer foul, abuso, lo que sea. Lo que sí tiene que haber, para mantenerlo a raya, limitado, son sanciones ejemplares, si tú quieres. Axel, yo quiero serte bien honesto. Yo creo que me siento 100% representado por ti. O sea, por eso que he insistido en traerte nuevamente al programa. Comparto tu idea. Yo si me tuviera que definir, me defino como un liberal, creo en tu idea. Sin embargo, tengo que hacer un poquito de abogado en el diablo para poder tener un debate. No, por supuesto. Te quiero hacer las preguntas que se hace toda la gente, porque yo creo fuertemente, y en la idea que he defendido siempre, tú de repente me has escuchado y sabes de qué hablo. Sin embargo, ¿qué pasa con la gente que está en la extrema pobreza, que no logra incorporarse a este desarrollo? ¿Cuál es el rol de un Estado cuyo modelo tú defiendes? Mira, ¿qué es lo que nos prueba la evidencia? Porque acá podemos hablar desde el punto de vista de lo que nos gustaría o desde el punto de vista de lo que los estudios más serios del mundo te muestran. Yo prefiero irme a los estudios más serios del mundo. No existe ningún sistema en la historia de la humanidad que haya sido una máquina de producción de riqueza y reducción de la pobreza más fenomenal que el sistema de libertad. Tú puedes leer el libro La dignidad burguesa de McCloskey, la famosa profesora en Estados Unidos, donde explica, en 1850 Noruega tenía el ingreso per cápita de Bangladesh de hoy. Noruega. Hasta antes de la Revolución Industrial, estos son datos del profesor Javier Salay Martí, de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, una de las mejores del mundo. Hasta antes de la Revolución Industrial, el 99.9%, cito, la cifra es esta, 99.9% de la población mundial vivía en condiciones de extrema miseria, bajo parámetros actuales. Extrema miseria. El 99%, nuestros tatarabuelos eran toda gente que vivía en la extrema miseria. No tenían ni telecomunicaciones, ni antibióticos, ni muchos, ni agua potable, ni nada de todas esas cosas. Ni clínicas buenas, nada. Ese es el sistema que permite superar la pobreza. Ahora, de que puede haber un rol para las políticas públicas focalizadas, bien hechas, de ayuda, etcétera, obviamente. Pero incluso en Chile, no solo en Chile, en todas partes del mundo, en Chile, si tú analizas los estudios, ¿qué es lo que ha permitido que la pobreza caiga un 50 a un 8%? Lo que ha permitido esa caída fenomenal de la pobreza ha sido el crecimiento económico, que la creación de riqueza. Parece como evidente decir que la pobreza se resuelve creando riqueza. Bueno, si hay que crear riqueza, hay ciertas instituciones que permiten eso. ¿Cuáles son esas instituciones? Las de la propiedad privada, las del libre comercio, la moneda estable, el gobierno limitado, en fin, todas esas cosas. Y eso lo sabemos. Entonces, lo que pasa es que es muy difícil ir con ese discurso a la persona que gana un sueldo mínimo o que gana no, pero que a esa persona, porque esa persona dice, ¿de qué me estás hablando? Yo me sigo sintiendo en la extrema pobreza. No, pero esa persona, yo con cueva llego a la primera semana del mes con la plata que me pagan. No, pero espérate, esa persona, en la mayoría de los casos, es gente que se saca la cresta todos los días por salir adelante junto con sus familias y entiende perfectamente que de gente como ella, como él, depende que el país salga adelante y del esfuerzo que ellos hacen depende que sus hijos tengan un futuro mejor. Y mucha de esa gente, la mayoría te diría yo, tiene completamente claro que al final toda esta cosa de que les van a regalar todo y los van a sacar adelante es un engaño. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que evidentemente cuando tú estás en una situación de angustia,
cualquier tipo de ayuda que te pueda es bienvenida. Y eso, nadie puede criticar eso. Pero en el fondo ellos entienden que la vida del trabajo, del esfuerzo y la superación es la para salir adelante y no estas recetas mágicas que prometen los Chávez y promete ese tipo de personas. Estamos conversando con Axel Kaiser, vamos a ir a la pausa y regresamos. Nos va a quedar re poco tiempo para poder conversar porque tú te tienes que ir a las 12, tienes otro compromiso. Te queremos dejar cordialmente invitado para más adelante nuevamente a conversar con nosotros porque son tantos los temas que nos gustaría conversar, pero básicamente me gustaría preguntarte por los cambios, porque tú dices vamos hacia una Argentina. Perdón, estos cambios de gabinete no son para ti alguna señal que vamos hacia Perú, no sé, buscar algún país medio intermedio y no Argentina. Yo creo que la presidencia Yo creo que la presidenta está muy convencida del programa, de los ministros también, tienen las mayorías en las cámaras. Y ellos se han propuesto terminar, esa es la versión que ellos han dado, y los intelectuales de la nueva mayoría también, con el sistema que tenemos hoy. Ahora, ¿cuánto les va a tomar eso? Yo creo que esto no va a ser solo este gobierno, yo creo que este es un programa que se va a ejecutar en todos los gobiernos que siguen. O sea, esto no es un tema de que de aquí a los 2 años Michelle Bachelet, claro, va a hacer varias reformas fundamentales, pero este es el principio. O sea, la gente que cree que esto se acaba cuando Michelle Bachelet se va para la casa está muy equivocada. Incluso si Piñera llegara a salir o cualquier otro, después de lo que venga, van a volver con la misma historia. Y acuérdense una cosa, no va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente la dinámica en todos los países en que se produce este tipo de fenómenos refundacionales, de cambiarlo todo, de cambiar las cosas esenciales, es que nunca es suficiente. Nunca. Nunca llega un punto donde dicen, ya, tenemos suficientes derechos sociales, ya, todo el mundo tiene lo que necesita, ya, hay suficiente Estado. Y menos aún llega el punto en que dicen, entonces hay que echar el Estado para atrás. Cuando llega ese punto es cuando hay una crisis, pero colosal, que ya no le deja otra alternativa a la clase política porque si no le cortan a todos la cabeza. Y en ese caso pueden pasar 2 cosas. O se hacen reformas liberales, donde se vuelve la sanidad y la inteligencia y la precaución al sistema. Que es muy difícil de hacer. Que es muy difícil porque cuando ya muchos derechos adquiridos. Claro, cuando ya tenéis los derechos adquiridos. Por ejemplo, me explicaba este economista argentino que hablaba un poco de lo que tú estabas diciendo y que incluso alguien te mandó de Argentina mientras estábamos en el programa diciendo que a ella le pagan las cuentas. Me decía, mira, por mucho que venga una cuota de racionalidad y que venga un presidente que sepa hacer las cosas, no va a poder hacer los cambios porque ¿cómo le quitáis al pueblo todas estas cosas que ya las tienen? Es muy difícil. No, porque claro, son muchos grupos de interés que al final se terminan dependiendo, si ese es el problema. Al final esto se trata de controlar la vida de las personas. Tú controlas la vida de la gente de la mejor forma haciéndola dependiente de lo que tú le das. Y eso es lo que han logrado gobiernos estatistas de tamaños desproporcionados como el de Argentina y otros países. Entonces, incrementa el poder de la clase política sobre la vida de las personas, incrementa el poder de los grupos de interés, incluidos grupos de interés empresariales que se coluden con los políticos, dicho sea de paso, ¿verdad?, sobre la vida de las personas. Entonces, al final, esto termina siendo extremadamente nocivo para todo el orden social y para la vida pacífica, que es lo peor de todo, porque la vida pacífica se ve tremendamente alterada en esta escaramuza y en este conflicto permanente de a quién le toca qué cosa y quién paga y quién no paga. Y la gente que puede irse del país se va, como le ha pasado a toda América Latina en los países que algún minuto estuvieron bien, que la gente muy capaz, la gente con inversiones, con dinero para poder crear empleo, todo se lo lleva a otro lado, que es lo que está pasando en Chile hoy día. En Chile hay una fuga de capitales bastante importante de gente que dice, oye, todo esto, la reforma laboral, la asamblea constituyente y todas estas cosas, nadie sabe qué va a pasar, entonces, y probablemente no va a pasar nada bueno. Entonces, obviamente hay muchos que dicen, chuta, yo bajo estas circunstancias prefiero resguardarme, o sea, nadie tan boludo como para asumir el tremendo riesgo. Entonces, mira, déjame terminar con una pequeña reflexión sobre el tema. ¿Y dónde te resguardas si están todos los países latinoamericanos? No, porque más o menos en esa línea. Pero que es el tema, hoy día tú vives en un mundo globalizado, tú te puedes llevar tu plata a Singapur, te la puedes llevar a Suiza, te la puedes llevar a Nueva Zelanda. En Latinoamérica parece que es como una moda, digamos. En América Latina probablemente no, Perú es uno de los países que están dando bastante bien, Costa Rica más o menos, Uruguay se mantiene dentro de lo normal, pero en general la rentabilidad más grande la va a sacar los países emergentes, y lo que pasa es que nosotros no nos hemos enterado que vivimos en un mundo globalizado en Chile.
todo el mundo va para un lado y nosotros estamos yendo para el otro. Y América Latina está yendo para el otro. Entonces, y de ahí también cómo nos va. Ahora... ¿Querías decir algo? Sí, no, una última cosa sobre los monopolios. Mira, el problema de los monopolios y los oligopolios para los consumidores es que te suben los precios por sobre lo que sería si hubiera competencia, ¿verdad? Obvio. Si no, no tendríamos nada que discutir. Claro. Ahora, ¿qué es lo que le impide a alguien que ve precios excesivamente altos puestos por un monopolio entrar al mercado para ganar plata ofreciendo productos más baratos? La regulación. Tiene que ser la regulación. Obvio. Nada más. ¿Te fijas? Si no, los incentivos estarían ahí y la gente se metería a competir. Eso hay que dejarlo súper claro. Me hubiera gustado leer el mail de Sebastián Lemus, lamentablemente no alcanzamos porque me hubiera gustado debatir. Nos faltó tiempo para conversar con Axel Kaiser, así que lo vamos a dejar cordialmente invitado para una próxima oportunidad. Nos tenemos que ir a las noticias. Muchas gracias, Axel. Gracias por la invitación. Y de verdad yo comparto en un 80% tu visión con algún